dándoles un preámbulo de la enseñanza de hoy, que sería la segunda parte, la continuación del viernes pasado. Habíamos quedado, si no más me equivoco, estamos con Mateo 5, en el versículo 8, si no me equivoco, que sería la bienaventuranza número 6. Habíamos quedado en la número 6, que dice: bienaventurados los de limpio corazón, porque ellos verán a Dios. Entonces vamos a comenzar desde ahí. Definitivamente muchas gracias a todos, de verdad, a los que están sintonizando en este momento en las redes sociales y también en la amplitud modulada, que sería la radio. Gracias de verdad a los que nos dan la oportunidad para estar acá compartiendo un poco de la escritura, y que les vaya muy bien a Inesita y a Josecito, a toda su familia que van directo a Quepos. Dios los acompañe, Dios los guarde, Dios los proteja y me traen algo. Ok, vamos a entrar de lleno. El viernes pasado estuvimos compartiendo acerca de las bienaventuranzas de Jesús, ¿verdad? Que son las reglas de vida del ser humano, los comportamientos del ser humano, y compartimos las primeras 6 bienaventuranzas. Estamos basados en el capítulo 5 de Mateo. Voy a repetirlo rápidamente. Capítulo 5, versículo 3 de Mateo: bienaventurados los pobres en espíritu, sería la número 1, que ya la explicamos. Bienaventurados los que lloran, porque ellos recibirán consolación, número 2. Bienaventurados los mansos, porque ellos recibirán la tierra por heredad, sería la 3. Bienaventurados los que tienen hambre y sed de justicia, sería la número 4. La número 5, bienaventurados los misericordiosos, porque alcanzarán misericordia. Y la número 6, bienaventurados los de limpio corazón, porque ellos verán a Dios. En esa quedamos. Ok, ahí la tenemos en pantalla para todos los que están sintonizando vía Facebook. La bienaventuranza número 6, que sería el capítulo 5 y el versículo 8. Dichosos los de limpio corazón, porque ellos verán a Dios. O benditos los que tienen un corazón puro, pues ellos verán a Dios. Bueno, eso ya lo habíamos explicado el viernes, con esa terminamos. Vamos a hacer un corto resumen rápido de esta bienaventuranza, y eso es lo que nos está hablando, es de santidad, de pureza, de limpieza del corazón y del alma. Que los que hacen esta regla, quien cumple con esta regla, tiene acceso al reino de los cielos, a ver cosas espirituales del reino de Dios, que esa es muy impresionante para mí, porque ¿quién en esta tierra no quisiera tener contacto con Dios, verdad? Con el Creador, con el reino de los cielos, con el mundo espiritual. Y meditando en estos días es muy importante o impresionante al mismo tiempo para uno como ser humano tener contacto con ese mundo espiritual, que vendría siendo el reino de Dios, la eternidad, o con el mismo Dios, con el Señor Jesús o con el Espíritu Santo. Y si yo quisiera abarcar acá en esta bienaventuranza, pues tendría varios testimonios. Cuento uno rápido. Hace muchos años, hace unos 20 años atrás, cuando yo comencé en las cosas de Dios, en las cosas del Señor, siendo ya bastante joven, yo tuve una experiencia espiritual estando en una iglesia en la que yo participaba en aquellos entonces, y estábamos en oración como 30 jóvenes, y el que estaba ministrando, el líder, comenzó a orar fuertemente, y yo me acuerdo de tener una experiencia ahí, y que yo la baso en este versículo: bienaventurados de limpio corazón, porque verán a Dios. Yo tuve una experiencia en aquel entonces, y en términos nuestros, en términos cristianos, yo pude tener un contacto en ese momento con la unción del Espíritu Santo, cuando el pastor, el líder, comenzó a orar, y para mí ahí comenzó toda la aventura de las bienaventuranzas y ese deseo profundo de conocer a Dios. Entonces yo te aconsejo que en cuanto puedas, saca tu tiempo de oración, pídele al Señor que limpie tu vida, y eso te va a dar acceso al mundo espiritual, al reino de los cielos, al mismo Dios, a Jesús, a la unción del Espíritu Santo. Amén. Seguimos con la bienaventuranza número 7. Esa ya sería pues la segunda parte, comenzando ya con esta segunda serie, y estaría en el versículo 9, que sería: bienaventurados los pacificadores, porque ellos serán llamados hijos de Dios. Ok, ya lo tenemos en pantalla. Capítulo 5 igual. Todas las bienaventuranzas están en el capítulo 5. Bueno, algunas están en Apocalipsis, pero estas están en Mateo 5. Y esta bienaventuranza número 7 la tenemos en el versículo 9. Lo vamos a leer de la pantalla.
Dichosos los que trabajan para que haya paz en el mundo, pues ellos serán llamados hijos de Dios. Punto 2. Benditos los pacificadores, porque ellos serán llamados hijos de Dios. Felices los que procuran la paz, porque ellos serán llamados hijos de Dios. Acá hay un punto muy importante y se trata de la paz. Hay un versículo que me gusta mucho, que lo encontramos en Romanos. Dice que el Dios de paz aplastará en breve a Satanás bajo vuestros pies. Eso, explicándolo un poco a profundidad, lo que está dando a entender es que la paz es un arma, que la paz de Dios tiene el poder para aplastar las obras de maldad, ¿verdad? Y nosotros como hijos de Dios estamos llamados a portar esa paz. Entonces, ¿qué te quiero decir con esto? Que si la Biblia dice que Jesucristo es el príncipe de paz y Él habita dentro de nosotros, por ende, dicho sea de paso, esa paz está en nosotros, esa paz está instalada en nosotros. Jesucristo como príncipe de paz dentro de nosotros nos hace inmediatamente entender que estamos llenos de paz. El príncipe de paz en nosotros quiere decir que la paz de ese príncipe de paz está en nosotros. Al esa paz estar en nosotros y nosotros caminar por las calles, en cualquier parte donde nos encontremos, transmitimos esa paz. Entonces, es impresionante este versículo porque lo que está dando a entender es que bienaventurados los pacificadores es dichoso la gente que es llena de paz, porque ellos serán llamados hijos de Dios. O sea, el Señor a nosotros nos tiene para manifestar esa paz en cualquier área de la sociedad donde estemos. Por eso bienaventurado una persona pacificadora que transmite paz. También dice sigan la paz con todos, sigan la paz con todos. Eso también fue una orden de Jesús. Entonces, entre más pacificador sea uno, entre más lleno de paz, de la paz de Dios uno esté, uno la puede manifestar y transmitir a un lugar. Y para nadie es un secreto que la tierra está ha entrado en un cierto caos, en una cierta crisis y en una cierta convulsión que tiene a las naciones pues alteradas. ¿Qué se necesita entonces para que ese caos o esas naciones que en su atmósfera, en su ambiente están alteradas, cómo podemos contrarrestar eso? Bueno, necesitamos gente llena de paz. Ese es el resumen de esta bienaventuranza número 7. Bienaventurados los pacificadores porque serán llamados hijos de Dios. Necesitamos hijos de Dios llenos de paz en todas las áreas de la sociedad de una nación. Empezando desde el gobierno. Por ahí dicen, y esto también es algo polémico, pero es bueno también explicarlo. Por ahí dicen que no se necesitan hijos de Dios en el gobierno. Pues yo digo lo contrario. Sí se necesitan hijos de Dios en el gobierno para implantar esa paz. Ya si llegan con otros motivos más egoístas, pues esos son otros 100 pesos. Pero los hijos de Dios tienen que estar instalados en todas las áreas de la sociedad. Gobierno, trabajos, empresas, iglesias obviamente. Todo lo que componga una sociedad tiene que tener hijos de Dios llenos de paz para transmitir esa paz al ambiente. Ahora, hay mucha gente en la actualidad necesitada de paz. No tienen paz. Viven depresiones, viven en medio de violencia, viven en medio de circunstancias muy difíciles y muy complicadas. Y cuando se encuentran con una persona llena de paz, esa paz les va a transmitir una esperanza. Entonces, qué importante como creyentes en la Biblia, como creyentes en Dios, estar llenos de esa paz. Por eso dice, dichoso el pacificador. Es como decir, dichoso el que puede transmitir paz, porque él será llamado hijo de Dios. O sea, hay mucha gente que no tiene paz en su vida, no tiene gozo en su vida, vive en depresión, vive en tristeza, vive en agonía, vive sumergida en problemas, en vicios. ¿Qué necesita? Encontrarse con un ser humano lleno de paz y que esa paz pueda contagiarlo y darle esperanza de que su vida puede cambiar. Entonces, qué importante estar lleno de la paz de Dios. Entonces, todo creyente que tiene a Jesucristo como el príncipe de paz en su vida, la paz de Dios lo va a llenar. El versículo también dice,
la paz de Dios sobrepasa el entendimiento y guardará vuestros corazones y vuestros pensamientos. Entonces la paz es muy importante. Es muy importante ser un pacificador. ¿Qué es un pacificador? Una persona llena de paz que puede transmitir paz al ambiente, serenidad al ambiente, tranquilidad al ambiente y puede ayudarle a otros a salir de sus conflictos y de sus problemas y de sus dificultades. Entonces es muy importante llenarse de paz. Y me gusta mucho el versículo que acabo de mencionar: el Dios de paz aplastará en breve a Satanás. Yo lo traduzco como: la paz de Dios puede aplastar las tinieblas, puede aplastar el caos, puede aplastar la dificultad. Entonces qué importante yo como creyente estar lleno de Dios, estar lleno de paz y poder transmitírselo a otra persona que no tiene esa paz. Y que esa persona venga y me diga: yo necesito eso que usted tiene, yo quiero eso que usted tiene. Y entre tantas de las bendiciones que Dios me ha dado a mí, y yo sé que a muchos otros, es la bendición de que gente se le acerque a uno y le diga: yo quiero eso que usted tiene, yo necesito eso que usted tiene. Y una vez una señora, también otro testimonio, una señora, en una oportunidad, yo iba saliendo y me la encontré de frente, y ella me dijo: qué impresionante esa paz que usted refleja, yo quiero eso. Otra oportunidad, hace muchos años, trabajando en un lugar en Moravia, estábamos instalando unas alarmas y algo había hecho el grupo de mis amigos que estábamos colaborando en la casa, y la dueña se enojó mucho. Yo no sabía. Yo llegué ese día en un horario diferente, y cuando yo llego y me cuenta la anécdota de que la dueña estaba muy enojada porque habían hecho unas cosas mal. Cuando yo entro a la casa, la primera que me recibe es la dueña, sin yo saber que era la dueña. Yo le sonreí, pero yo no sabía que ella estaba molesta con todo lo que estaba pasando. En la tarde ella se me acerca y me dice: muchacho, venga, yo quiero invitarlo a usted a tomar café. Y hago yo: ¿y los demás? Me hace: no, solo a usted lo quiero invitar. Escuche, es algo verídico. Y yo: ¿pero cómo solo a mí? Me hace: sí, porque quiero también comentarle algo. Cuando yo me siento a tomar café con la dueña de la casa, pues ya me cuenta que es la dueña de la casa, y me dice: vea, yo estoy muy enojada con los trabajos que me están haciendo. Obviamente no voy a mencionar nombres, ¿verdad? Para que no se le caiga el negocio a nadie. Igual fue hace mucho tiempo, pero es una anécdota muy interesante para mí. Y la dueña me dijo: yo quiero invitarle a usted a tomar café, nada más a usted. Y yo le pregunté: ¿por qué solo a mí? Me hace: porque cuando usted entró y usted llegó en la mañana y me sonrió, ese enojo que yo sentía se me fue. Ese enojo que yo sentía, esa rabia que yo sentía, se me evaporó. Y yo quiero preguntarle a usted que si pertenece a algún movimiento. Y le digo yo: bueno, yo soy, en el caso mío, soy cristiano y pertenezco a movimientos de oración. Me hace: esa es la diferencia. Cuando usted entró y usted me sonrió, yo sentí eso que me inundó y el enojo se me fue. Entonces son testimonios que a mí me ayudaron a entender un poco más el mundo espiritual. Y impresionantemente estas bienaventuranzas hablan del mundo espiritual, ¿verdad? La primera bienaventuranza era: los pobres en espíritu verán el reino de los cielos. Cuando ella me dijo eso, yo le dije: pues muchas gracias. Y ella me dijo: no, gracias a usted, porque yo estaba muy enojada, pero donde lo vi a usted, me tranquilicé. Entonces de ahí entendí por qué uno tiene que ser un pacificador, porque uno tiene que estar lleno de Dios y lleno de paz, porque el mundo la necesita. El mundo, la gente necesita paz. La gente que va en el bus, mucha gente que va en el bus va con pensamientos de suicidio y uno ni sabe. La gente que va en las calles van necesitada de Dios y uno ni sabe. Pero uno que está lleno de Dios, uno está en ese momento transmitiendo paz al ambiente. Es el punto al que quiero llegar. Eso significa un bienaventurado pacificador. Será llamado hijo de Dios. ¿Por qué? Porque si estoy en un bus, lo que hay en mí se transmitirá al ambiente que va en el bus. Si estoy en un trabajo, lo que hay en mí se va a transmitir al ambiente de ese trabajo. Ahora, viceversa. ¿Cuántos hemos sentido, voy a decirlo de esta forma, la mala vibra o la mala presencia de otra persona? ¿En qué sentido? Uy, esa persona siempre que entra carga el ambiente de algo feo. Eso pasa, ¿verdad? Es lo mismo, pero en la parte buena. Esa persona cuando entra carga el ambiente de algo bueno. Entonces, llénese de paz, sea un pacificador. Los hijos de Dios somos pacificadores, portadores de paz, para transmitir paz a la gente y que tengan una esperanza de que pueden tener un cambio. Ok, voy a dejar esa ahí porque faltan más bienaventuranzas.
Vamos a entrar a la bienaventuranza. Voy a contarlas para no desubicarme. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Estamos en la séptima. Vamos para la número 8. La número 8 la encontramos en el versículo 10. Mateo 5, 10. Y la tenemos en pantalla. Esta vendría siendo la bienaventuranza número 8. La voy a leer de acá de la Biblia y ya la vamos a leer de la pantalla. Versículo 10. Bienaventurados los que padecen persecución por causa de la justicia, porque de ellos es el reino de los cielos. Leo la pantalla. Bienaventurados los que son maltratados por practicar la justicia, pues ellos son parte de Dios. Bienaventurados los que padecen persecución por causa de la justicia, porque de ellos es el reino de los cielos. Cuando yo me pongo a analizar las bienaventuranzas, esta bienaventuranza número 10 repite la promesa de la bienaventuranza número 1. La bienaventuranza número 1 dice: bienaventurados los pobres en espíritu, porque de ellos es el reino de los cielos. La bienaventuranza 10, que es la que estamos hablando, habla de la justicia, pero también del reino de los cielos. Entonces, la bienaventuranza número 1 y la bienaventuranza número 8 nos da la misma promesa: el reino de Dios. Entonces, bienaventurados los pobres en espíritu, porque de ellos es el reino de los cielos. Y bienaventurados los que padecen persecución o son maltratados por hacer justicia, porque de ellos es el reino de los cielos. Esta bienaventuranza, igual como todas, también es demasiado importante. ¿Por qué? Porque las naciones, o más que todos los gobiernos, aplican mucha injusticia a los países, ¿verdad? Entendemos que hay clases sociales y mucha diferencia social muchas veces, y muchas veces los gobiernos son parte de esas injusticias a nivel mundial. Y tal vez se levante un grupo de gente a hacer justicia, ¿y qué ocurre? Comienzan a ser perseguidos y maltratados. Entonces, para Dios es muy importante la justicia. Ya hablamos de la paz, ahora vamos a hablar de la justicia. Justicia puede ser muchas cosas. Justicia puede ser hacer justicia social, ayudar a la sociedad, a un bien común, ayudar a la niñez, ayudar a las madres solteras, ayudar a los hambrientos, ayudar a los habitantes de la calle, y muchas de esas cosas a los gobiernos no les interesa hacer, ¿verdad? Y cuando una organización de buen corazón se levanta a hacer esas buenas obras, muchas veces es perseguida y maltratada en muchos lugares del mundo. Entonces, la justicia es muy importante tenerla en el corazón, porque la Biblia dice que Dios es un Dios de juicio y equidad. Entonces, si yo soy un hijo de Dios, yo tengo que aplicar lo mismo: justicia y equidad. O sea, muy fácil entender este versículo. Si yo tengo a mi vecino de la par y yo me doy cuenta que mi vecino tiene necesidad de, qué sé yo, de comida, y yo en mi casa tengo bastante y yo no le doy, yo no estoy haciendo justicia, estoy haciendo injusticia. Y tal vez yo pueda decir en mi mente: pero ¿por qué tengo que ayudarlo? Allá él con su vida, allá él con lo que haga. No, eso es un pensamiento egoísta. Por eso el mundo está como está. Las naciones se hacen egoístas por las ideologías muchas veces que nos transmite el gobierno. Pero la regla en este versículo de la justicia es muy importante tenerla en el corazón. Entre más justo sea uno, más las naciones van a entrar en un tiempo de paz, de bondad. Por eso, si unimos todas las bienaventuranzas, al final viene siendo lo que Jesús resumió en un versículo más adelante: amen a Dios y amen al prójimo. Y con esto cumplieron todo. Pero las bienaventuranzas son más desglosadas, son reglas de vida. De hecho, son reglas de vida. Si usted las aplica, usted lo recoge. Si no lo aplica, también recoge lo contrario. Entonces, qué importante es tener la justicia en el corazón. La justicia de Dios instalada en nuestro corazón. Ser justo hacia los demás. La regla de oro que hablábamos el viernes pasado, que es de Jesús: tratar a los demás como yo quiero ser tratado. En el caso nuestro, y lo voy a decir abiertamente, como iglesia, como ministerio, también tenemos una obra social. Eso es hacer justicia. A veces decimos: ¿y en qué aplicó Jesús justicia? Bueno, cuando las multitudes a él lo seguían, narran las historias bíblicas que a él lo seguían durante muchos días. Y la pregunta es: ¿y cómo comían? Bueno, la Biblia narra los milagros de la comida que Jesús hacía,
que Jesús multiplicaba, porque Jesús decía que él veía las multitudes y que les tenía compasión, misericordia y amor, justicia, muchas cosas podemos hablar ahí. Cuando Jesús veía esas multitudes que se le acercaban durante días y días y días, todos decían, pero no han comido. Entonces Jesús, sin mucha preocupación, decía, denle de comer. ¿De dónde, Señor? Si no hay nada. De aquellas canastas. Hay esos pocos panes y esos pocos peces. Y él los multiplicaba. Pues ahí vemos un milagro muy poderoso. Pero al darle de comer a toda la multitud, no solo espiritual, porque la palabra es espiritual y es comida, también les daba de lo natural. Entonces, ¿qué estaba haciendo ahí Jesús? ¿Qué estaba cumpliendo? Justicia social. Les estaba dando alimento natural a todos. Entonces, qué importante es aplicar justicia, aunque seamos perseguidos y aunque seamos maltratados. Y justicia también tiene que ver con la justicia que se implementa en los tribunales de las naciones. Es muy importante que los que trabajan en esas áreas donde están las leyes de la tierra sepan aplicar justicia y equidad, pero no para unos cuantos, sino para todo el país, ¿verdad? Sabemos, y aquí quiero tocar el punto, en el mundo hay mucha corrupción, y lo contrario de la corrupción es la justicia. Tenemos que ser más justos y menos corruptos, y eso Dios nos lo pide a todos, pero eso dice que es bienaventurado el que aplique justicia, porque el que aplica justicia verá los frutos de su justicia, aunque sea perseguido. Así que yo te digo, sigue insistiendo, sigue avanzando, sigue haciendo lo bueno, sigue haciendo lo recto, sigue haciendo lo que a Dios le agrada, aunque sea maltratado usted en con algún familiar, con algún conocido, aunque sea perseguido, aunque murmuren, aunque chismeen de su vida, usted siga aplicando estas reglas, siga aplicando justicia. Entonces es muy importante tener un corazón justo, decirle al Señor, Señor, dame un corazón justo como el tuyo, yo quiero aplicar justicia, quiero ser recto, quiero ser íntegro, quiero ser transparente, ayúdame, quiero amar al prójimo, quiero tratar a los demás como yo quisiera ser tratado, enséñame a ver las necesidades de los demás y cubrirlas. Eso es ser cristiano, eso es ser iglesia. Por allá anda un hashtag que dice, esto es iglesia. ¿Qué es iglesia? Ayudar a los demás. Eso es justicia. ¿Ok? Vamos a pasar a la siguiente bienaventuranza, que vendría siendo la número 9, y dice el versículo 11. Bienaventurados sois cuando por mi causa los vituperen y los persigan y digan toda clase de mal contra vosotros, mintiendo. Leo la pantalla. Versículo 11, bienaventuranza número 9. Dichosos sois cuando los vituperen y los persigan y digan toda clase de mal contra ustedes por mi causa. Alégresen y gócesen porque vuestro galardón es grande en los cielos, porque así persiguieron a los profetas. Ok, la bienaventuranza número 9. Dichoso el que es vituperado y perseguido, y que por causa de Jesús, obviamente, y que digan toda clase de mal contra nosotros, mintiendo. Esto también es fácil de explicar. Cuando uno quiere hacer lo bueno o cuando quiere agradar a Dios, siempre se le van a levantar, siempre se va a levantar la contraparte para que uno no haga lo bueno, para que uno no haga lo que le agrada a Dios. Siempre va a haber una contraparte. Es ahí donde uno tiene que ser firme y agarrar valor y avanzar. En mis 20 y tantos de años sirviendo al Señor, yo podría contarle muchos embates que he tenido en mi vida que me han querido detener. ¿Por qué? Porque siempre va a pasar que cuando usted quiere agradar a Dios, siempre va a haber una contraparte, siempre va a haber una crítica, muchas veces destructiva, algunas constructivas, pero la mayoría de veces destructivas. Va a haber persecución, va a haber celos, va a haber envidias, va a haber ataques, va a haber chismes, va a haber murmuraciones, pero por eso dice, bienaventurado usted, dichoso usted, doblemente bendecido, si lo vituperan, si lo persiguen, si dicen cosas contra usted, inclusive hasta mintiendo. Bienaventurado si usted es esa clase de personas a la cual dicen cosas contra su vida por usted agradar a Dios. Entonces, o somos parte de toda la corriente, o somos de los que tomamos la decisión de ser firmes y agradar a Dios.
¿verdad? La Biblia habla del camino ancho, que es facilísimo entrar, ahí entran todos en piña, en pelota, como decimos en Costa Rica, pero hay otro camino, que es el difícil, es el camino angosto, que solo los valientes caminan por ahí. Ese es el camino que debemos decidir tomar los hijos de Dios, pero ese camino, aunque es agradar a Dios, va a haber vituperio, va a haber celos, va a haber envidias, lo van a perseguir. Y para muestra un botón, con este tema hoy día de las redes sociales, no basta uno en poner algo bueno, que a Dios le agrada, para que salgan otros por ahí, otros grupos por ahí, a insultar. Eso es persecución, eso es vituperio, lo vemos en las redes sociales. En la Biblia, pues los primeros cristianos eran perseguidos, eran vituperados, eran hasta asesinados por hablar de Jesús, ¿verdad? Gracias a Dios estamos en Costa Rica, en un país libre, donde hay tolerancia de credos, y aquí usted puede predicar abiertamente de Jesús y pues gracias a Dios nadie lo va a salir a ametrallar o a cuchillar o a matar, como vemos en otros países. En otros países es muy difícil ser cristiano y aún tener una iglesia porque las queman las iglesias, matan a los predicadores, matan a los misioneros, matan a los evangelistas, torturan a los cristianos, pero dice la Biblia, bienaventurado si usted es de esa clase de cristianos. Pero en este lado de Occidente, el ataque ha venido a través de redes sociales. Las redes sociales ya se volvieron parte de la vida, casi todos tienen redes sociales, y las redes sociales son un arma de doble filo. Unos las usan para cosas buenas, otros para cosas no tan buenas, ¿verdad? En el caso mío, pues yo uso mis redes sociales para predicar y para hablar de Dios. Están las redes sociales que las usan para trabajo, pero hay redes sociales que definitivamente son usadas para el mal, ¿verdad? Y esas redes sociales, pues obviamente, a veces donde yo digo que son armas de doble filo. Pero todas las redes sociales de gente que quiere hacer lo bueno, de alguna u otra forma van a ser atacados, de alguna forma van a ser perseguidos y de alguna forma van a ser vituperados. No basta uno en escribir en una red social lo que usted piensa bueno para que alguien venga y, como digo, lo insulte por redes sociales. Gracias a Dios, pues, el vituperio o la persecución aquí en esos países es diferente porque en otros lugares matan y asesinan. Pero el punto es que si usted sufre vituperio o persecución o insultos por hacer lo bueno, por hacer lo que le agrada a Dios, y hasta puede haber que gente por ahí hable cosas de uno que son mentiras para dañar la integridad de uno, para dañar el testimonio, para dañar la imagen, eso déjeselo a Dios, porque más dichoso es el que es perseguido que el que está persiguiendo, porque el que está persiguiendo ya tiene su recompensa. Todas las personas que se prestan para la maldad, a hablar mal de alguien, a perseguir a alguien para hacerle daño, a vituperar a alguien, a insultar a otros, a murmurar de otros, a chismear de otros, inclusive si es que andan haciendo maldades, matando a otros, asesinando a otros, ya tienen su recompensa, y la Biblia lo dice. Ahí solo cabría el arrepentimiento para todo este tipo de personas que andan haciendo esa clase de males. Pero bienaventurado el que es perseguido, vituperado, insultado, chismeado, murmurado, calumniado y hasta que le inventan cosas con tal de dañarle su vida. Y esta guerra del cristianismo es así. Como es un mundo espiritual, yo lo voy a decir abiertamente, si usted quiere ser un buen cristiano, siempre va a ser atacado. La vida cristiana no es color de rosa, la vida cristiana no es fácil, aquí lo dice, serán vituperados, serán perseguidos, serán ultrajados, se hablarán cosas malas contra usted, hasta mintiendo, van a decir, voy a decir esto de él, aunque es mentira, pero para atacarlo. Dichosos si nos pasan esas cosas, porque ser cristiano no es fácil, y eso sí lo quiero dejar muy claro aquí. Ser cristiano no es fácil, ser hijo de Dios no es fácil, pero sí se puede. Hacer lo bueno no es fácil, pero sí se puede. De hecho hay un versículo también sencillo pero profundo, y de hecho reta, y creo que son palabras de Pablo, si mal no me acuerdo, y dice, el que sabe hacer lo bueno y no lo hace, le es contado por pecado. Y yo creo que todos sabemos hacer lo bueno, pero no todos quieren hacer lo bueno. Por ejemplo, algo tan sencillo, ayudar al prójimo.
Todos podemos ayudar al prójimo, pero no todos lo hacen. Y recayendo en el punto de los gobiernos, muchas veces los gobiernos tienen la posibilidad, de hecho tienen las posibilidades para mejorar las naciones y no lo hacen. De ahí que por eso Jesús nos dice a nosotros que nosotros somos la luz del mundo y la sal de la tierra. ¿Quiénes? La iglesia de Cristo, porque nosotros somos los que realmente podemos transmitirle un rayo de esperanza al mundo entero, porque muchas veces esperar que un gobierno lo haga va a llevar muchas veces años. Y con esto no es atacar ni a un gobierno ni al otro. Hay gobiernos muy buenos en otras naciones que mantienen a sus naciones prósperas, pero hay otros gobiernos, sin mencionar nombres y sin mencionar países, que he ido a algunos de esos países donde usted ve que la pasan muy mal y uno dice, obviamente son los gobiernos. Y una vez alguien criticaba a Dios y decía de Dios, es que la pobreza que existe en las naciones es gracias a Dios, porque Dios podría quitarla y no la quita. Él tiene el poder para quitar la pobreza. Entonces yo en ese momento a esa persona le argumenté y yo le dije, no, la pobreza no la provoca Dios. La pobreza, en mi criterio personal, la pobreza la vienen provocando los mismos gobiernos, porque los gobiernos son los que tienen la posibilidad para mejorar las naciones y no lo hacen, ¿verdad? Entonces, de ahí que nosotros, como hijos de Dios, tenemos que aplicar estas bienaventuranzas y no esperar a que un gobierno X o Y haga algo bueno por el país, sino nosotros mismos, la iglesia, hacer algo bueno por el país, y aquí se cumplirían todas las bienaventuranzas. Bienaventurado el que hace lo bueno, bienaventurado el que transmite paz, bienaventurado el que ora por otro, dichoso el que ama, dichoso y bendito y bienaventurado el que hace justicia, bienaventurado el que habla de Jesucristo. Todas esas bienaventuranzas al final tienen una recompensa. Entonces los gobiernos no son la luz, nosotros somos la luz, la iglesia de Cristo. Entonces esta bienaventuranza viene siendo la última de este capítulo y tiene que ver con la persecución y el vituperio de todos aquellos que quieren hacer lo bueno, de todos aquellos que quieren hacer justicia. Y termina las bienaventuranzas diciendo esto: gócese y alégrese, porque nuestro galardón es grande en los cielos. Al final ni siquiera la recompensa es terrenal, la recompensa es celestial, porque así persiguieron a los profetas que fueron antes de nosotros. Entonces, vea qué cierre de broche de oro nos termina dando Jesús en este versículo, en el versículo número 12. Vea qué cierre de oro. Diciendo, los persiguen, no importa, los vituperan, ¿qué importa? Tiene persecución, ¿qué importa? Al final, gócese y alégrese, porque lo que le van a dar a usted no es ni siquiera terrenal, es un galardón en el reino de Dios. Y termina como consolando a Jesús diciendo, de todos modos, así persiguieron a todos los profetas, a todos los que estuvieron antes de ustedes, así fueron perseguidos, pero todos recibieron su recompensa. ¿Qué quiero decir con esto? Aplique las reglas de vida y tendrá recompensa. No importa lo que digan de usted, no importa el chisme, la murmuración, el ataque, la contraparte, el combate, la batalla. Al final esto cobra sentido y para mi criterio, yo lo digo así, para mí es una aventura estar con Dios, porque yo no lo veo a nivel de una religión, sino que lo veo más allá. Lo veo como una aventura de fe, lo veo como una aventura con el reino de los cielos, que ya se sale de las cuatro paredes, porque yo siempre le dije, Dios, yo no quiero ser un creyente de cuatro paredes, yo quiero ir más allá, a mí sáqueme de las cuatro paredes. Entonces lo veo más emocionante que ser parte meramente de la religión, ¿verdad? Muchos son miembros de la religión, pero no entienden qué es ser parte del reino de Dios. Por eso dos de las bienaventuranzas dice aquí que la recompensa es el reino de los cielos. Bienaventurados los pobres en espíritu, porque de ellos es el reino de Dios. Y bienaventurados los que hacen justicia, porque de ellos es el reino de Dios. Vemos que aquí meramente no está hablando de religión, está hablando de una experiencia con Dios, de aplicar reglas de vida que va a manifestar a Dios en nuestra vida. Y para mí esto ya es lo más impresionante, y aquí cobra sentido ser creyente, cuando usted ya aplica las reglas de vida. Entonces, creo que son muy importantes todas las bienaventuranzas. Termino diciendo como dijo Jesús, haga todo lo bueno, sírvale a Dios,
gócese, alégrese, porque el galardón es en el cielo, ni siquiera en la tierra. Gloria a Dios por todos los premios terrenales que Dios nos pueda dar, o todo lo que usted pueda adquirir, que sean bienes materiales, pero al final el galardón más grande y más poderoso nos lo van a dar en el cielo. Así que siga la batalla, siga adelante, siga avanzando, que Dios le va a dar su premio. Vamos a terminar con una oración y con unas palabras de agradecimiento. Padre, en el nombre de Jesús, gracias por este momento, gracias por esta tarde, gracias por esta radio, gracias por este programa, Señor, El Monte de la Gracia, que transmite fe y esperanza. Gracias por esta oportunidad de hablar de estas reglas de vida. Quien las aplique verá los frutos, verá la cosecha. Gracias porque el reino de los cielos es más que una religión. El reino de los cielos va más allá de un dogma, va más allá de un credo. El reino de los cielos es más grande que el universo. Permítenos tener contacto con tu reino, con el mundo espiritual, con la unción, con tu presencia. Permítenos aplicar estas reglas de vida. Ayúdanos para poder ayudar a los demás y que el mundo mejore, que las naciones mejoren, que la gente mejore, Señor. Permítenos ser esos embajadores de paz y de justicia, Señor, para que otros tengan esperanza de que hay algo bueno para ellos en este mundo, Señor. Ayúdanos a ayudar a los demás. Y termino con esta frase: ¿en qué puedo ayudar? ¿En qué puedo ayudarte? Señor, estamos para servirte. Gracias por este programa, gracias por este momento. En el nombre del Padre, del Hijo, del Espíritu Santo. Amén y amén. Muchas gracias a Inesita por permitirme estar acá. Muchas gracias a Andy y a la radio. Dios les bendiga mucho y nos vemos en el próximo programa, El Monte de la Gracia. Les saluda y les bendice a su amigo, el pastor Horacio Z. Fuego. Bendiciones. El Señor es mi pastor, nada me faltará. El Señor es mi pastor, nada me faltará. Nos hace descansar en verdes praderas, nos conduce a las aguas tranquilas, nos repara las fuerzas y nos guía por el recto sendero. Su nombre es santo.